Hola, ¿cómo están? En este video les voy a explicar temas del módulo 6, logaritmos. La definición de logaritmo dice que es una nueva operación donde esta es la expresión, la notación. Esto se lee I igual logaritmo en base b de x. Si, solo si elevamos la base del logaritmo, que es b, al resultado que tenemos que obtener, b elevado a la i, nos da el valor de x, es decir, el número al cual le queremos calcular el logaritmo. Es importante entender que la base del logaritmo, que es el número b, debe ser mayor que 0 y distinta de 1. Y el número al cual le calculamos el logaritmo, que acá figura con x, tiene que ser un número mayor que 0. Es una nueva operación. Vamos a ver algunos ejemplos. El logaritmo en base 2 de 32. De acuerdo a esta definición, lo que tenemos que buscar es a qué exponente hay que elevar la base 2 para obtener 32. Ese exponente es 5, ya que 2 elevado a la quinta es 32. Un segundo ejemplo, logaritmo en base 1/6 de 36, hay que buscar a qué exponente elevar a 1/6 para obtener como resultado 36. En este caso se trata de un exponente negativo, ya que 1/6 elevado a la menos 2 nos da 36. Recordemos que elevar a la menos 2 es lo mismo que hacer 6 elevado al cuadrado, y de ahí aparece el 36. Hay algunos logaritmos que son especiales, que son los que están en la calculadora, que se llaman logaritmos decimales. La base en este caso es el número 10 y comúnmente se designa con esta notación, log, o los logaritmos naturales, cuya base es un número irracional llamado número e. Estos dos logaritmos se calculan directamente en la calculadora con las teclas correspondientes. Dependerá el modelo de la calculadora, si tendrás que aplicar primero la tecla log y después el número, o ln y el número, o viceversa. ¿Qué sucede si querés calcular un logaritmo en otra base? Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 27. Bueno, se hace un uso de una de las propiedades que vamos a ver en la diapositiva siguiente, que se conoce como cambio de base. Se coloca el logaritmo, por ejemplo, apretando la tecla de logaritmo decimal, en el numerador el logaritmo del número al cual queremos calcular, y en el denominador el logaritmo de la base. Y eso nos da el logaritmo en base 2 de 27. Otra forma puede ser utilizando la tecla ln. De la misma manera, en el numerador el logaritmo natural del número al cual queremos calcularle el logaritmo, y en el denominador el logaritmo natural de la base de dicho logaritmo. Vamos a ver ahora las propiedades de los logaritmos. El logaritmo en base b del número 1, es decir, en cualquier base, cualquiera sea b, siempre vale 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 es 1. Segunda propiedad, si tenemos el logaritmo en cualquier base, llámese b, del propio b, eso siempre nos va a dar 1, ya que si b, que es la base, la elevamos al resultado 1, nos da el propio número. Es decir, el logaritmo decimal de 10 nos da 10, el logaritmo natural del número e nos da e. Esta propiedad nos dice que si tenemos un número elevado a un logaritmo de modo tal que la base de ese logaritmo es la misma base de esta potencia, directamente el resultado es b. Esta propiedad la van a utilizar muchísimo
a futuro. Acá tenemos el logaritmo de un producto. Es importante entender que el logaritmo no se puede distribuir al producto. Es decir, el logaritmo de un producto no es el producto de los logaritmos, pero sí se puede transformar en la suma de los logaritmos de cada uno de los factores que intervienen en ese producto. Es decir, logaritmo en base b de p más logaritmo en base b de q. Del mismo modo en un cociente, no es distributivo respecto de cociente, pero sí podemos decir que el logaritmo de un cociente es la resta entre el logaritmo del número que figura en el numerador menos el logaritmo del número que figura en el denominador o el divisor. Dividendo, divisor. Si tenemos el logaritmo de una potencia, es decir, esta potencia afecta a todo el logaritmo, puede bajar multiplicando delante del logaritmo. Como caso particular, una raíz se puede escribir como exponente. Esto es lo mismo que a elevado a la 1 sobre n, como hemos visto en el módulo 1. Bueno, sería la aplicación de esta propiedad. 1 sobre n multiplica al logaritmo, o bien decir logaritmo en base b de a sobre n, que es lo mismo que multiplicar por 1 sobre n. Finalmente, el cambio de base, que se los adelanté en el ejemplo anterior, cuando calculamos el logaritmo con calculadora. Si queremos hacer un cambio de base, elegimos una nueva base, en este caso es p, y siempre en el numerador ponemos el logaritmo de esa nueva base del número al cual le calculamos el logaritmo, dividido el logaritmo en esa misma base elegida de la base de nuestro logaritmo. Esto es lo que expliqué en la diapositiva anterior para calcular con calculadora logaritmos que no sean ni decimales ni naturales. ¿Para qué nos sirven estos? Bueno, para aplicar en ejercicios. Tomemos este ejercicio, que es un ejercicio de la guía, y que dice, calcular h. Dice que es el logaritmo en base b de esto y nos dan estos datos. Bueno, vamos a hacer aplicación de las propiedades. H es logaritmo en base b de x. Vamos a aplicar logaritmo de producto, logaritmo de cociente y logaritmo de potencia. Todas las propiedades que expliqué en la diapositiva anterior. Logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de y al cubo menos el logaritmo en base b de z. Esto me quedó un poquitito desfasado. Vamos a borrar para que quede bien. Bueno, ¿y ahora qué más podemos hacer? Podemos aplicar. Acá este 3 puede bajar multiplicando delante del logaritmo. Logaritmo en base b de x más 3 por el logaritmo en base b de y menos logaritmo en base b de z. Bueno, ahora basta con que reemplacemos por los datos que nos dieron. Esto es 1 más 3 por, este dato lo tenemos acá, es 2 menos, y este dato lo tenemos acá, 3. Por lo tanto, el valor de h es 4. De la misma manera vamos a resolver este ejercicio. También nos dan ciertos logaritmos como dato. Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar logaritmo en ambos miembros y como nos dan como dato el logaritmo decimal, aplicamos logaritmo decimal en ambos miembros de esta igualdad. Y una vez que hacemos eso, aplicamos propiedades de los logaritmos. Logaritmo en base a igual. Tenemos una raíz que afecta a todo. Puede bajar como un quinto por el logaritmo
de el radicando. Ahora seguimos aplicando propiedades de los logaritmos. 1/5 por, abro corchete porque va a multiplicar a todo esto, logaritmo de un cociente, logaritmo de producto, y vamos poniendo logaritmo de m al cubo más el logaritmo de a. Esto es el logaritmo de un producto, es la suma de los logaritmos de los factores, menos el logaritmo de u cuadrado, y estamos aplicando también logaritmo de cociente. Y finalmente, esto podemos seguir acá, 1/5 por, bajamos el 3 multiplicando, es el logaritmo de una potencia, logaritmo de a, menos, bajamos el 2 multiplicando, que también es de una potencia, y ahora sustituimos por los datos que nos dieron, por 0.5 menos 1.5, que es el logaritmo de a, y acá menos 2 por 2.5, que es el logaritmo de u. Resolviendo los cálculos, esto nos va a dar menos 1, pero cuidado, cuidado, porque nosotros tenemos que el logaritmo de a nos da menos 1. Necesitamos calcular a. Bueno, la definición de logaritmo nos dice que la base de este logaritmo, que sería 10 elevado a la menos 1, nos da el valor de a. Eso significa que a vale 1/10. En las respuestas del manual lo tienen explicado de otra manera. Bueno, soy la profesora Roxana Escorzo. Nos veremos en un próximo video. Gracias.